Bien, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a empezar con la sesión de ahora. Denme un momento, un instante para compartir las diapositivas. Um, ¿Me confirman, por favor, si se ve nomás? Buenos días, profe. No se ve. Buenos días, Miss. No se ve. Ahí está. ¿Se ve? Buenos días, Ahora Miss. sí se ve, Ahora sí Miss. se me ve. Ya. Genial, gracias. Bien, estamos en la semana 7, entonces. Vamos a empezar con teoría de la argumentación. A ver, para teoría de la argumentación, tengan en cuenta que la semana pasada hemos visto lógica y que, digamos, lógica puede ser muy útil para comprender si es que estamos cometiendo errores al momento de argumentar, para determinar si los argumentos son válidos. Pero la teoría de la argumentación trata de ver los argumentos sobre todo en la praxis, ¿no? Cómo normalmente la gente argumenta, eh, porque si se dan cuenta, nosotros a veces al argumentar no usamos lo que se llama las tautologías notables, ¿no? De repente podemos argumentar, pero de otra forma. Por eso es que sobre esto, digamos, va a surgir esta teoría, ¿ya? Ahora, paso a la siguiente diapositiva. Cuando hablamos de teoría de la argumentación, ¿se me escucha bien? ¿Qué pasó? Vamos a silenciar mejor. Ya. En el caso entonces de la teoría de la argumentación es un estudio interdisciplinario. Y cuando decimos interdisciplinario, quiere decir que no solamente la filosofía, sino que desde otras ramas se puede hablar de la teoría de la argumentación. ¿Ok? Ahora, curiosamente, los que inician este estudio, que vamos a mencionar me parece que es en la segunda diapositiva que viene, son dos autores que están vinculados a la filosofía. ¿Ok? Entonces, repito, la teoría de la argumentación es un estudio interdisciplinario de la forma en la cual podemos llegar a conclusiones ¿no es cierto? Y, como dice, en un determinado campo a través del proceso de razonamiento lógico. Se supone que la idea de poder argumentar es que nosotros presentamos proposiciones o enunciados que nos permiten llegar a una conclusión. Entonces, en la teoría de la argumentación yo trato de entender esas diversas maneras, que como digo, no solamente es tal y como hemos aprendido la semana pasada en lógica, sino tratamos de ver si es que hay otras formas de hacerlo, ¿no es cierto? Y como decía, tal vez los diferentes enfoques. ¿Ok? En lógica, si se dan cuenta, mejor dicho, tanto en lógica como en teoría de la argumentación, no nos enfocamos en si esos argumentos son buenos o malos en un sentido moral, ¿no? Sino nos enfocamos en la validez, invalidez, y en el caso de teoría de la argumentación, las diversas estrategias que a veces empleamos, no solo, como decía, más en el ámbito práctico, en el ámbito cotidiano para poder argumentar. ¿Ok? Me voy a la siguiente diapositiva. Entonces, en el caso de esta diapositiva, si yo estoy hablando de la teoría de la argumentación, también voy a preguntarme qué es propiamente la argumentación. Como dice acá, la comunicación es un acto comunicativo complejo e interactivo, ¿no es cierto? Donde por lo general yo voy a tener una opinión distinta, perdón, con la otra persona con la cual yo estoy debatiendo, dialogando. No, la idea usualmente de que yo argumente es que yo tengo una posición diferente, ¿no? A la de la persona que está debatiendo o argumentando conmigo. O la persona que está debatiendo o argumentando conmigo tiene mi mismo punto de vista, no tiene tanto sentido pues que yo quiera debatir con esa persona, ¿no? No vas a argumentar, o podrías hacerlo, pero tal vez no con la misma intención
si es que tú sabes que la otra persona puede tener tu mismo parecer. Tal vez es para coincidir con respecto a por qué sería bueno o malo, ¿no? Tal vez ahí sí, pero por lo general no es algo que se aplique constantemente. Perdón, acá se adelantó. Cuando ustedes vean el material, en esta parte de la teoría de la argumentación, la definición del argumento, de lo que es un argumento, es un poquito más extensa, ¿no? Por ejemplo, se menciona que nosotros cuando argumentamos presentamos un conjunto de proposiciones o razonamientos que las personas, ¿no es cierto?, pueden o bien coincidir conmigo o bien intentar refutar también. ¿Y cuál es la importancia? A ver, vamos a ver lo que dice acá y les voy a comentar también lo que dice en la separata. Entonces, la importancia es que es una actividad que va más allá de la lógica formal. Porque, de nuevo, la lógica es una herramienta útil, ¿no es cierto?, pero la teoría de la argumentación es algo que va más allá de la lógica formal, ¿no? Y que por justamente tratar de abarcar algo que tiene que ver con lo cotidiano, tiene que ser más complejo para poder cumplir con ello, ¿no? Los representantes, por un lado tenemos a Perlman y por otro tenemos a Tubin, como le dice. En el caso de Perlman, o Perelman, ¿no es cierto?, él es un filósofo, sobre todo de filosofía política, que considera que hay que ver la argumentación sobre todo desde el enfoque retórico. Cuando uno dice retórico, ¿a qué se refiere? A la persuasión. Es decir, desde el punto de vista de cómo estos argumentos pueden convencer o no a las personas. ¿Realmente convencen a las personas? Y en el caso de Edelson Tubman o Tubman, ¿no? Eh, la, digamos, la argumentación también tiene que ser vista desde la perspectiva filosófica, pero no necesariamente hace hincapié en la retórica. Ahora, estos dos autores, dos personajes, son importantes para el surgimiento de la teoría de la argumentación, pero es importante mencionar que no es que hayan trabajado ambos de forma conjunta, ¿no es cierto? Simplemente que ambos coincidían en que la lógica clásica era un poco limitada para entender, ¿no es cierto?, cómo funcionaban en el contexto los argumentos, en la vida real, ¿no es cierto? Y en cuanto a la importancia, acá lo dicen de una forma un poco más general. En el material se destaca dos aspectos importantes. El primero es el que la argumentación es algo que se realiza en diferentes ámbitos de nuestra vida, ¿no es cierto? Desde cosas como, por ejemplo, realizar cambios en nuestra vida o para nuestra familia, como cuestiones de repente un poco más complicadas con respecto a qué carrera voy a estudiar. De repente tú mismo has argumentado a favor o en contra de alguna posición, ¿no? Y el segundo punto es que los investigadores, como dice acá, notaban una falta de comprensión de los argumentos, ¿no? Y si es que realmente en el ámbito práctico servían o no servían, ¿no? Es decir, se podían aplicar o no, porque de nuevo, ¿no? Cuando uno argumenta, usualmente no usa la estructura de los argumentos que propone la lógica, sin embargo, no quiere decir que no esté argumentando. ¿Ok? Bien. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Todo claro? Todo claro, Miss. Bien, para su compañera está todo claro, para los demás también, supongo. Todo claro, Miss. Ya, genial. Sí. Cuando a veces no deseen activar su audio, si les es más fácil, también pueden escribir en el chat, ¿no? Yo siempre estoy atenta al chat. ¿Ok? O bueno, trato de estarlo, ¿no? Ahora me voy a la siguiente diapositiva, sobre los tipos de argumentos. La diferencia entre un deductivo y un inductivo. En el caso de los deductivos e inductivos, básicamente tienen que preguntarse acá cómo se relaciona la verdad de las premisas con la verdad de la conclusión. ¿Cómo es posible? ¿Se transfiere o no se transfiere? Por ejemplo, en el caso de los argumentos deductivos, la verdad, como dice las premisas, se transfiere a la conclusión con carácter de necesidad.
Entonces, en un argumento deductivo, nosotros tenemos esa posibilidad, ¿no? Digamos, de que si mis premisas resultan ser ciertas, entonces yo puedo concluir válidamente esa conclusión, ¿no? Voy a poder, no solamente, bueno, no solamente válidamente, sino que esa conclusión se va a sostener en las premisas. Por ejemplo, dice, todos los letrados son cultos, Catherine es letrada, por lo tanto, Catherine es culta. La primera premisa es general, la segunda es una particular y la conclusión es una particular. Si resultase que estas dos primeras premisas son verdaderas, entonces la conclusión Catherine es culta también va a resultar verdadera, ¿no? Porque de nuevo, ¿y por qué? Por eso justamente dice que la verdad de las premisas se transfiere a la conclusión con carácter de necesidad. Porque si es que las premisas son verdaderas, necesariamente la conclusión también debería serlo. ¿Ok? Y en el caso de los inductivos, la verdad de las premisas se transfiere a la conclusión sin carácter de necesidad. Es decir, si las premisas son verdaderas, la conclusión no necesariamente lo es. Por ejemplo, Adán es hombre y es mentiroso. Fernando es hombre y es mentiroso. Premisa 3, Carlos es hombre y es mentiroso. ¿Cuál es la conclusión? Es muy probable que por ser hombre Daniel sea mentiroso. ¿Cuál es el problema acá? Si estas tres premisas fuesen verdaderas y yo quiero concluir esta proposición que es general, no se va a sostener en esas premisas, porque no puedo sostener, no porque las tres primeras, premisas, no las tres primeras, sino las premisas sean verdaderas, la conclusión también lo va a hacer. Entonces, en el caso del inductivo, si se dan cuenta, la proposición que funciona como conclusión no se sostiene en las premisas. Otro ejemplo de argumento deductivo, estoy colocando en el chat, muy similar al del material, ¿no es cierto? Acá tienen en el chat, ¿no? Por ejemplo, yo digo, todos los perros ladran. Mi segunda premisa es que Canuto es un perro y mi conclusión es que el perro Canuto, ¿no? Ladra, ¿ok? Entonces, esa conclusión se sostiene, su verdad de las premisas. Y en el caso de los inductivos, también, ¿no? Si yo digo este perro ladra, luego digo este otro perro ladra, los perros que he visto hasta el momento ladran, por lo tanto todos los perros ladran. ¿Eso qué quiere decir? Que las tres primeras premisas permiten sostener esa conclusión. A ver, el ejemplo del material me parece que no es tal cual está planteado acá. Claro, es un ejemplo distinto. Les voy a copiar acá en el chat. Este es el ejemplo del material. El testigo C manifestó que vio cómo A amenazaba con una pistola B en el lugar L y en el tiempo T. La autopsia mostró que B falleció en el lugar L y en el tiempo T por los disparos de una pistola. Cuando la policía fue a detener a A, encontró que tenía en su poder la pistola, que luego se probó era la misma con la que se había disparado contra B, por lo tanto A causó la muerte de B. Si te das cuenta, esa forma de llegar a la conclusión es problemática porque si bien esta persona tenía la pistola, podría no ser la culpable del asesinato. Podría ser simplemente que encontró la pistola, ¿no? Y que la agarró, o simplemente a partir de una prueba de pólvora, ¿no? De análisis de pólvora se dan cuenta de que esa persona no disparó el arma. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia entre un deductivo y un inductivo. La diferencia, repito, es cómo se relacionan la verdad de las premisas con la verdad de la conclusión. Esa es la diferencia. ¿Ok? Ahora, me voy a la siguiente parte. Es análisis de argumentos. ¿Ok? Por ejemplo, acá tenemos
los famosos entimemas. ¿Ok? Cuando hablamos de entimema, de repente alguno de nosotros sin saberlo también lo ha mencionado. Entimema etimológicamente hace referencia a algo que está en nuestra mente, ¿no? Algo que ya reside en la mente, ¿no? Es decir, que no se enuncia, pero que, digamos, implícito ya lo hemos pensado, está ahí en nuestra mente. No se dice, pero al momento de elaborar ese razonamiento lo tenemos formado. Por eso dice acá, en timema ese razonamiento el que no es explícita alguna premisa o la conclusión, podría faltar una de las dos. Siempre tienen que haber por lo menos dos proposiciones, una que funcione de premisa, otra de conclusión, o pueden ser las dos premisas si no se dice la conclusión también. ¿No es cierto? No es válido si es que nosotros no explicitamos la premisa implícita o la conclusión implícita. Por ejemplo, acá dice Ricardo golpea perros callejeros, por lo tanto Ricardo es malvado. La premisa explícita es que Ricardo golpea perros callejeros. La premisa implícita, la que no se dice, es esta, que quienes golpean perros callejeros son malvados. Entonces, el indicador de diferencia es, por lo tanto, esto me indica que la conclusión es Ricardo es malvado, ¿no? Tengo que explicitar la proposición. Ahora, les voy a colocar un ejemplo que es el del diccionario de la RAE, que el diccionario de la RAE, como ustedes saben, también está en línea. A ver, por ejemplo, en este caso que les estoy colocando, ¿cuál es la premisa implícita? Tengan en cuenta que luego me indica, ¿no?, que la conclusión es de día. ¿Cuál sería la premisa implícita en el ejemplo del chat? A ver. A ver, me comentan, ¿cuál es la conclusión? ¿El sol sale cuando es de día? Perdón, claro, ¿no? Si yo concluyo que es de día y dice el sol alumbra, necesito aclarar que el sol alumbra de día. Si yo lo digo así tal cual, con esta premisa y la conclusión como el ejemplo, no estoy enunciando la premisa implícita, ¿no? Solo para dejar más clara esa parte, el ejemplo del libro es sobre las monarquías, ¿no? Y juegan un poquito con las diferentes formas de presentar este ejemplo de las monarquías. A ver, voy a compartir ahorita. Ya, por ejemplo, este es el caso del libro. Ustedes tienen en todas las monarquías, el jefe es el monarca de Estado y España es una monarquía. Este I me indica que estas son las dos premisas, pero lo que me indica también es que la conclusión no está. Esta sería la conclusión que no está explícita, que en España el monarca es el jefe de Estado. Y si lo tenemos el razonamiento de esta manera, España es una monarquía, por tanto en España el monarca es el jefe de Estado, por tanto es que me indica la conclusión. Entonces hay una premisa que no es explícita. En este caso, la que no sería explícita sería que el monarca
en las monarquías el monarca es el jefe de Estado, ¿no? Hay diferentes formas, digamos, de jugar un poquito con los entimemas y diferentes ejemplos. No se olviden en todo caso de que para poder determinar su validez o no, necesito explicitar esa premisa que antes no se ha indicado. ¿Ok? Acá coloco. Y les colocan primero cómo defender una tesis mediante una justificación racional. Primero hay que tener en cuenta que cuando hablamos de tesis es manifestar una postura. La tesis es la postura. Cuando tú manifiestas tu tesis, tú no me estás diciendo por qué estás a favor o en contra de algo, simplemente me estás indicando tu punto, ¿no? ¿Qué es lo que tú sostienes? Por ejemplo, a ver, si conversamos acerca del ingreso directo a las universidades, desde el colegio, ¿no? Desde cualquier colegio, van a haber personas que estén a favor, otros que estén en contra, otros que dicen sí, pero no, ¿no? Como sí, pero depende de qué colegio, de repente te dicen eso, ¿no? Ahorita mismo con el problema de la política, ¿no? De repente algunos dicen que será en el Congreso, elecciones generales, entonces dicen, no, está bien, hay que esperar hasta el 2024, ¿no? Son posturas, ¿ok? Son posturas, ¿no es cierto? Los argumentos son lo que permiten sostener nuestra postura. El argumento es el por qué yo digo esa postura, por qué sostengo esa postura. Por ejemplo, en el caso del ingreso directo, muchas personas que argumentan eso dicen que en países europeos se aplica esa modalidad y de que en Perú de repente se podría aplicar lo mismo, ¿no? Y porque al fin y al cabo consideran que igual, ¿no? Que el hecho de que sea ingreso directo van a haber muchas personas que tal vez no puedan sostenerse en la universidad, por ejemplo, ¿no? Y las personas que dicen que no, dicen, bueno, es que no hay suficientes vacantes, no todos salen con el mismo nivel educativo, entonces no se puede pedir eso, etcétera, ¿no? Esos son los argumentos, ¿no? Un argumento, como dice acá, es una estructura en la que se hace afirmaciones para demostrar lo planteado. Con un argumento yo busco demostrar que mi punto de vista es correcto, ¿no? O bueno, más que correcto, es como que es válido, ¿no? Que mi postura, de repente, lo que yo defiendo, podría ser lo mejor para un caso, de repente, como decía, lo que ahorita se está debatiendo sobre la política, para algunos esa puede ser las salidas a la crisis política, ¿no es cierto? Por ejemplo. Ahora, en general en los argumentos, podría decir argumento razonamiento, por si acaso. No lo mencioné al inicio, pero creo que la semana de lógica sí lo comenté, que normalmente usan de sinónimo razonamiento, argumento, inferencia, a veces dicen silogismo, ¿no? A veces lo usan de argumento, perdón, de sinónimo. Entonces, primero, en un argumento vamos a tener siempre una o más premisas que afirman algo a favor de la conclusión. Retrocedo. Acá, por ejemplo, tenía un enunciado que tiene dos premisas, una conclusión. Acá tienen un razonamiento donde tienes tres premisas y una conclusión. En este ejemplo tienes una premisa y una conclusión. Siempre va a ser una conclusión, ¿no? Pero vas a tener varias premisas. Puedes tener uno o varias. Incluso cuando es lógica proposicional o formal, puede ser más de también puede ser más de una premisa, más de dos, más de tres. Todo depende del argumento, ¿no? A veces uno considera que podría necesitar más de una premisa para poder demostrar su punto y puede ser que otras personas más bien no lo consideren así. Segundo, ¿no? Se necesita un conector de inferencia, algo que me indique que la conclusión está ahí, cerca de las premisas. Necesitas, obviamente, una conclusión. La conclusión se supone se sigue las premisas. Como dice acá, los argumentos van a permitirnos defender una tesis, una postura, mediante una justificación racional. Yo voy a poder defender mi postura
mediante ciertas premisas, ¿no? Y justamente para poder debatir esas ideas, poder criticarlas, es que está la siguiente diapositiva, que es el argumento y el contraargumento, ¿no? Entonces, cuando nosotros argumentamos, puede ser que no seamos tan conscientes de esta estructura. Por ejemplo, en el material tienes un ejemplo de argumento. Deme un momento, ahorita lo comparto. Uy, no, esa no es. De ahí tengo mis ejemplos extras más bien. Aquí está. Vean ustedes este ejemplo. Dice, la oposición a la investigación embrionaria es miope y terca. El hecho es que los fetos están siendo abortados, les guste o no a los conservadores. Después del aborto, los embriones literalmente son arrojados a la basura, cuando podrían usarse en investigaciones médicas que salvarían la vida, ¿no? Dice acá, salvarían la vida, perdón, ay, me perdí, salvarían las vidas, ya, salvarían las vidas, nada más dice. Se ha convertido en un asunto de creencias personales y religiosas. Muchas vidas podrían salvarse y mejorarse enormemente si solo se permitiera usar embriones que de otro modo se arrojarían a la basura. En este caso, tengamos en cuenta algo. La conclusión no necesariamente está al final. A veces no tenemos razonamientos que no están ordenados. Acá han colocado la conclusión al inicio, ¿no es cierto? Porque mi afirmación en este caso es mi conclusión y mi conclusión la voy a defender a partir de ciertas premisas. Entonces, la primera premisa es que la primera idea que se sostiene acá, pese a que no es un argumento como tradicionalmente vemos que tiene una premisa, dos premisas, hay fetos que de todos modos están siendo abortados. Y la segunda es que las vidas podrían salvarse y mejorarse enormemente si se permitiera a los científicos usar embriones que de otro modo se arrojarían a la basura. No hay un indicador de la conclusión, pero yo me doy cuenta que eso es lo que quiere concluir la persona. Que debemos de poner, que en todo caso la oposición a la investigación embrionaria para él es conservadora, es miope y terca y trata de argumentar por qué lo dice. O sea, como decía, la postura es mi afirmación y la argumentación, las razones que yo doy, justamente me van a permitir mostrar por qué yo sostengo esa postura. ¿Ok? Ahora, me voy a esta parte. Me voy a la siguiente diapositiva, donde tenemos argumento y contraargumento. Los argumentos, ¿no es cierto?, están estructurados de diferentes maneras. Cuando yo quiero contraargumentar, una primera estrategia es que yo busque falacias, que yo busque identificar si la persona que está sosteniendo estas ideas ha caído o no en una falacia. Por ejemplo, en la primera dice, la ociosidad es la madre de todos los vicios, y lo dice, pero como es la madre hay que respetarla. Y dice, es una falacia del equívoco, pues utiliza madre en más de un sentido. ¿En qué sentido se usa el término madre, por ejemplo? Cuando digo la ociosidad es la madre de todos los vicios, es evidente que no lo entiendo de la misma forma como en el segundo enunciado. Entonces, ¿de qué forma se está usando el término madre en ambos casos? ¿Les queda claro a ustedes así al leerlo nomás? Si se dan cuenta, cuando dice la ociosidad es la madre de todos los vicios, quiere decir que la ociosidad es como la raíz, ¿no? Como el principio de todos los vicios. Y lo dicen, pero como es madre hay que respetarla. El segundo punto es viendo el término madre en alusión a ese rol que cumplen, ¿no? A ese rol que cumplen algunas personas, ¿no? Entonces, en este caso,
la contraargumentación ha ido por mostrar que esta persona ha caído en falacias. En este caso es una falacia del equívoco, ¿no? Podría ser que yo vea las falacias ad hominem, ¿no? Algunas falacias tal y como lo hemos aprendido. Y otra forma es que, por ejemplo, miren, acá dice, los videojuegos estimulan una parte del cerebro, mejoran la psicomotricidad en los niños y la rapidez mental en los jóvenes. Y la persona que contraargumenta dice, pueden ser adictivos como todas las otras formas de ocio, además de se sabe que empeora la vista debido al exceso de horas delante de la pantalla del computador. En este caso, el contraargumento, ¿qué está haciendo? Si te das cuenta acá yo no digo falacias. Entonces, ¿cuál es la estrategia, no? O sea, ¿qué está haciendo la persona que argumenta? Y en este caso, ¿cómo lo está refutando quien contraargumenta? A ver, ¿qué ven ustedes? Por ejemplo, habla de causas, ¿de qué habla la persona que habla a favor? ¿Y de qué habla la persona que habla en contra? ¿Habla de causas negativas? ¿Habla de ejemplos, de casos de personas? ¿De qué está hablando? De causas negativas. ¿Están todos de acuerdo con su compañero? Es negativa. ¿De qué? ¿Dijiste, perdón? Una de causa positiva y la otra de negativa. Ya. Acá, si se dan cuenta, es consecuencias, ¿ah? Ojo con esto. La causa es el antes, la consecuencia es el después. Y sí es cierto que es negativa, ¿no? Porque acá te dice las cosas positivas, los beneficios que tiene el usar videojuegos. Y acá te habla de las consecuencias negativas, ¿no? Las consecuencias, el impacto negativo que tiene en la salud. Si ustedes, por ejemplo, están debatiendo con una persona acerca del consumo, han visto que ahora usan los vaporizadores, ¿no? Si alguna persona le dice los beneficios, de repente tú, para decir por qué es malo consumirlo, ¿no? Puedes mencionar todos los perjuicios, ¿no? Todas las consecuencias negativas para la salud. Si una persona argumenta por el lado de la salud, yo puedo mostrar las limitaciones de supuestos beneficios para la salud. Si esta persona habla de los videojuegos en un sentido cultural, yo podría refutar, ¿no? También aludiendo a ese concepto de cultura, no sé. Si esta persona habla desde el punto de vista de la ética, de repente yo también puedo refutarlo por esa misma línea. Digamos que una argumentación, una contraargumentación tiene que buscar refutar las ideas de esa persona. Entonces, por ejemplo, si la persona emplea argumentos tratando de mostrar, no sé, datos estadísticos, por ejemplo, te dice, hay estudios científicos que te muestran los datos estadísticos, el contraargumento puede ir refutando esos datos estadísticos, mostrar las limitaciones, o de repente investigando si esa fuente es confiable y decir, mira, no es confiable por esto, ¿no? También puede ser así, ¿no? Normalmente es, como decía, por la misma línea. Si la persona muestra argumentos desde la ciencia, yo también tendría que refutarlo desde ahí. Ahora, también puede ser de que, imagínate, alguien argumenta a favor de, no sé, los videojuegos. Imagínate que no hubiera nada desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista de las enfermedades, ¿no? De la medicina para refutarlo. ¿Qué puedo hacer? Puedo usar otros campos. Puedo decir, mira, bueno, tiene estos beneficios, tal vez a nivel de salud, pero tal vez a nivel económico, a nivel moral, ¿no? Afecta de tal manera. También puede ser eso. Otro ejemplo, ¿no? De argumento y contraargumento. Por ejemplo, las personas que hablan a favor de la corrida de toros siempre mencionan que es una cuestión cultural, que son costumbres y que por lo tanto no se deberían de prohibir. Si yo quiero refutar eso, ¿qué puedo hacer? Podría de repente refutar, ¿no? ¿A qué se refiere esta persona con cultura? Mencionar un concepto de cultura y decir, bueno, esto no es algo cultural, o de repente, como dice que supuestamente es cultural y que son costumbres, mostrar de que hay ciertas costumbres que pese a haber sido culturales se han dejado de lado, ¿no? O tal vez no se me ocurre criticarlo desde la cultura, tal vez no
tiene fallas, como se dice, ese argumento desde el punto de vista cultural. Entonces yo puedo mostrarlo desde el punto de vista de el derecho de los animales o la empatía con los animales, o tal vez desde un punto de vista económico, no sé. Mm, los argumentos, digamos, donde yo digo, pero es mi opinión y por lo tanto es cierto, no son válidos, porque no estás argumentando. Tú estás diciendo es tu opinión y punto. No, ¿por qué por ser tu opinión yo tengo que decir es válido? Yo soy, claro, tú tienes derecho a opinar y yo te puedo escuchar, pero no es que porque tú lo dijiste y tú piensas de esa manera, ya se convirtió en un argumento válido. En los argumentos religiosos, por ejemplo, el sacar algo de la Biblia y decir, pero mire, la Biblia dice eso, es que eso es desde el ámbito de las creencias. Entonces no podría ser tampoco una forma adecuada de argumentar. Salvo que estés en un debate de teología, ¿no? Porque sé que en la teología las personas recurren a textos bíblicos o a especialistas, pero normalmente no es así, por ejemplo, ¿no? O no, por ejemplo, en el caso de los videojuegos, ¿no? Ahí pues vas a argumentar a partir de la ciencia, como decía, desde el punto de vista ético, moral, no sé, pero tenemos que tratar de buscar por esa línea. De nuevo hay que tener en cuenta que la primera forma, la más sencilla, es tratar de buscar falacias o errores en el argumento. Y puede ser el caso que la persona no comete ningún error al momento de argumentar. Entonces, ¿qué hago en ese caso? Tengo que buscar, ¿no?, información que me permita refutar eso. En ese caso, esta persona de repente, imagínate, hubiera acompañado estas afirmaciones a partir de estudios o de datos estadísticos. Yo puedo hacer lo mismo para mostrar las limitaciones de esos supuestos beneficios, criticar los beneficios, decir, no, esto no beneficia porque, miren, en realidad solo en un porcentaje mínimo ayuda a las personas, no sé. Eso, por lo general, esa es la forma de hacerlo. ¿Ok? Hasta ahí, chicas, chicos, ¿todo claro? ¿Claro? ¿Claro? Sí, ¿Qué profesora. me dicen? Me dice su compañera que sí, los demás también, ¿no? ¿O no? A ver. Bernuy, disculpa, no te Todo escuché. claro, Miss. Está bien, profesora. Ya, saca esa gata de acá, por favor. Sí, sí, ya, por favor. Ya. Disculpen. No sé cómo jugar. Y si escuchan un gatito llorar, no es que yo lo esté molestando, sino que son un poco llorones, ¿ya? A ver, miren, a mí esta parte de acá, antes de cerrar, algo les iba a sugerir. Ah, ya. Yo veo que siempre en redes sociales hay mucho esto de argumentar y contraargumentar. Yo les voy a sugerir que si ustedes quieren debatir, no hay problema con que quieran hacerlo, no creo que es válido, siempre es bueno hacerlo, pero siempre tratan de buscar fuentes confiables, ¿no? Porque, por ejemplo, Wikipedia es fuente confiable. ¿Ustedes consideran que Wikipedia es una fuente confiable? Si ustedes quieren argumentar, no, claro, sí, pues, no, no es fuente confiable. Claro, no puede, se puede, exacto. O sea, tiene sus beneficios, supongo, ¿no? Porque a la gente le puede parecer interesante que todo el mundo pueda contribuir, porque a veces no sé si se han dado cuenta que algunos, pues, pero en el caso de Wikipedia no es una fuente confiable. Entonces, si yo puedo inventar, de repente tengo que tratar de buscar estudios, ¿no? Yo sé que a veces los estudios son complicados porque no todos estamos especializados con un lenguaje científico. Cuando digo no todos, no creas que yo me estoy refiriendo a que yo sí, sino que también, ¿no? Por ejemplo, cuando se trata de medicina, no es que yo esté especializada. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando salió en las noticias que cierto periodista había comentado de que la vacuna era agua?
Y luego salían especialistas en medicina y decían, no, ¿cómo va a decir eso? Lo que pasa es que lo que decían algunos era que, si bien todos podemos leer estos artículos científicos, tal vez no todos sabemos, no los podemos entender y podemos malinterpretarlo. Entonces, mi sugerencia es que busquemos información científica y si no, o bueno, corroborada, porque no toda la información o los artículos son científicos, pueden ser desde la filosofía, ¿no? Por ejemplo, yo quiero argumentar sobre la corrida de toros. De repente busco ver qué han dicho algunos autores en filosofía. Hay personas que hablan de los derechos de los animales, hablan de la empatía, puedo hablar acerca de eso. O, por ejemplo, puedo buscar un especialista en el tema, ver cómo esta persona explica las ideas, ¿no? Eso es a lo que pueden recurrir, ¿ok? Pero de nuevo, tampoco caer en la falacia domine, ¿no? Como lo dijo él, es verdadero, sino, mira, esta persona que es especialista argumenta todo esto, ¿no es cierto? Perdón, era Verecundia, no a Domine, ¿no? Esta persona que sostiene estas ideas, mira cuál es la evidencia, ¿no? En qué se apoya. Ah, ya, entonces yo digo, como se apoya en esto, digo, es cierto, ¿no es cierto? Y si quiero refutarlo, entonces también digo, tal otra persona sostiene esto y mira, este es especialista, ¿no? Puedo hacer esas cuestiones. Pero recurrir a Wikipedia, a Rincón del Vago, por ejemplo, hay varias páginas, ¿no? Pero no necesariamente son confiables. Ya. Ahora, en el caso de la argumentación en la investigación científica, en la ciencia se tiene que sustentar, sí, se tiene que argumentar. Entonces, primera característica es que la ciencia va a argumentar, pero tiene que hacerlo con alguna evidencia, algún sustento. Por ejemplo, si yo considero, por ejemplo, en la ciencia, imagínate que dicen que una enfermedad se produce o un virus se produce por, no sé, consumir esta carne animal o por entrar en contacto con este animal. La ciencia te puede decir ello, pero la forma de demostrarlo tendría que responder a cierta evidencia, tiene que haber algún respaldo, ¿no? En el caso de las matemáticas y la lógica, como son ciencias formales, no es una evidencia empírica, sino más bien es una demostración. En matemáticas, en lógica, se demuestra, digamos, en las ciencias teóricas o formales, ¿ok? La evidencia me permite respaldar mi punto de vista o puedo a partir de eso criticar, ¿no? También puedo criticar no mi punto de vista, sino otras teorías que de repente hasta el momento se habían sostenido, ¿no? Y segundo es que la argumentación es útil para explicar fenómenos naturales y también fenómenos sociales. Por ejemplo, durante la pandemia, que ahorita se supone, me parece que todavía seguimos durante la pandemia, ¿no? Creo que estamos en la quinta ola. Este, Se hablaba mucho acerca de cuál es la causa de el COVID, ¿no? Y también fueron un poquito más allá, dijeron, ¿cómo es que hay ciertas enfermedades que se traspasan o se trasladan de los animales al ser humano? Y justamente la argumentación y la investigación científica me permite explicar cómo es que sucede eso, cómo es que, por ejemplo, el virus del COVID terminó, digamos, ¿no? Cuál es su causa y cómo se terminó transmitiendo a diversas personas. Y en el caso de los fenómenos sociales, si yo quiero hablar de la guerra del Pacífico, de la figura de Tupac Amaru de repente, ¿no? Puedo recurrir a la investigación científica y tratar de explicar esos fenómenos, porque entre las funciones de la ciencia, además de decirme cuáles son las causas, mejor dicho, además de decirme cuáles son las consecuencias o cómo sucede esto, ese fenómeno social o natural, también se preguntan cuáles son las causas, ¿no? ¿Por qué se produce? Y justamente ahí entra la argumentación científica. Además, eh, debe ceñirse a ciertas normas desarrolladas por la comunidad científica. En esta parte básicamente pasa esto, ¿no? Si yo argumento, por ejemplo, en la ciencia, desde la ciencia, algo con respecto a un fenómeno, debería de la forma de haber obtenido la información que lo corrobora, cumplir con ciertos criterios, ¿no? Por ejemplo, en psicología o sociología también, por ejemplo, aplican encuestas.
o también hacen entrevistas, o lo que le llaman los focus group, ¿no? Y no es que cualquiera de nosotros, por ejemplo, yo no estudio sociología ni psicología, ¿no? No es que yo vaya, realizo, no sé, un balotario de 20 preguntas, voy caminando por la ciudad, imagínate, y voy interrogando a 20 personas y ya, ¿no? Hay criterios, ¿no? No sé si se han dado cuenta cuando sale a veces en las noticias, en los periódicos, que nos dicen, en un estudio realizado a tantas personas de tal nivel de edad, de tales lugares, se realizaron estas preguntas, ¿no? Quienes se dedican a estas ramas de las ciencias sociales, digamos, no es que, como decía, realizan las preguntas porque sí, hay criterios para plantearlas, escogen una población objetivo, indican cuáles son las características, ¿no? Y en el caso también de las ciencias, por ejemplo, como la biología, cuando uno va a estudiar o va a realizar un experimento, también tiene que cumplir con ciertos criterios, porque la idea también es que cualquier persona que realice el estudio de la misma forma en que yo lo hago, pueda obtener resultados similares, ¿no? Eso entonces es importante para la argumentación y la investigación científica. El poder explicar y el tener sustento para respaldar mi explicación. ¿Ok? Bueno, y acá vamos a hablar de los periódicos. ¿Los periódicos son fuentes confiables o no son fuentes confiables para poder argumentar? ¿Todos los periódicos o algunos periódicos? ¿Qué piensan ustedes? Algunos periódicos, me dice Adriano. ¿Los demás creen que todos o algunos? Ok, algunos. Sí, ¿no? La idea también es buscar, cuando hablas de periódicos, hay periódicos que acá son los que le llaman los periódicos amarillos, la prensa amarilla, la prensa chicha. No son confiables, ¿no? Pero otro tipo de periódicos tal vez sí. Un periódico reconocido a nivel internacional también podría hacerlo, ¿no? Bien. Ahora veamos enfoques de razonamiento. Los enfoques de razonamiento son como perspectivas de razonamiento. Por ejemplo, tenemos el enfoque formal, el enfoque material y el pragmático. Cuando hablamos de un enfoque formal, recuerden que formal es cuando hemos pasado a un lenguaje lógico los argumentos. Como dice acá, concibe el razonamiento como un conjunto de enunciados, uy, perdón, sin interpretar, ¿no es cierto? Acá tú tienes P, entonces Q, luego tienes P, en conclusión Q. Ese es el famoso modus ponens. En el enfoque formal nos importa la estructura, por eso también el material dice que es una cuestión sintáctica, porque desde el punto de vista del enfoque formal, lo que a mí me interesa es que se cumpla con ciertas reglas para poder llegar a esta conclusión. Esa va a ser la forma de determinar la validez o no del razonamiento. En lógica, entonces, no me interesa el contenido de P o el contenido de Q, simplemente veo la estructura, que si primera premisa es condicional y que la segunda premisa es el antecedente y que la conclusión es el consecuente, yo voy a considerar que es cierto. Así P sea, no sé, no sé, de repente la pizarra es negra y Q sea la roja, ¿no? Insisto, de la Constitución. Imagínate puede ser que a mí me interesa saber el significado, no hay qué se refiere cuando me
disección, porque si una persona veo que en lugar de solamente ahí sí nos interesa, ¿no? Que quiero entender si realmente lo que está haciendo esta persona puede ser considerado como un libre ejercicio de la libertad de expresión, ¿cierto? Ese es un enfoque material del razonamiento, cuando me interesa la semántica o el contenido. Sí, ya sé ya. Bueno, en realidad faltan 4 minutos. En el caso del enfoque pragmático, gracias igual. En el caso del enfoque pragmático, nos interesa la praxis, ¿no es cierto? Es decir, si funciona o no funciona. Por ejemplo, en el enfoque pragmático, nos interesa saber si es que este argumento puede persuadir a las personas o no, si es convincente o no lo es. Cuando se trata de persuadir a personas, por ejemplo, de una persona ante un auditorio, hablamos ahí de retórica, sobre todo de un argumento pragmático que se debe analizar desde el punto de vista de la retórica, porque la retórica es el arte de persuadir. Pero si se trata de un debate, de lograr que una persona se sitúe también en nuestra postura, que se convenza de nuestra postura, ¿no? O terminar nosotros demostrando nuestra postura, ahí recurrimos o hablamos sobre todo de dialéctica, porque hay un intercambio de posiciones y se está intentando llegar a una postura intermedia, ¿no? Ese es el enfoque pragmático. Por ejemplo, acá dice, ¿no? El profesor de psicología me ha persuadido quiere decir convencido, ¿no? Me ha convencido, en todo caso, de que dormir adecuadamente es fundamental para tener un buen rendimiento académico. Entonces, ¿qué ha pasado? Que el profesor, ¿no es cierto?, ha convencido al estudiante de que se duerma temprano, de que descanse sus horas, para que esta persona, ¿no es cierto?, pueda rendir mejor. Entonces, ¿qué ha logrado? Que esta persona se acueste temprano, que no se quede hasta tarde, ¿no? Y en el enfoque pragmático, entonces, si se dan cuenta, más que la estructura, porque no estamos acá analizando la estructura, ni tampoco el contenido. No nos interesa saber a qué se refiere cuando dice buen rendimiento académico, sino simplemente estamos intentando entender si es que logra o no persuadir a la persona este argumento. Y si logra hacerlo, como parece que en el ejemplo sí lo logra, entonces podremos decir que se ha logrado la persuasión, ¿no? Que es a lo que se apunta. ¿Ok? ¿Se entiende estos 3 enfoques? Como digo, los 3 enfoques son como decir 3 perspectivas del razonamiento. ¿Está claro? Ya. Entonces, un pequeño ejercicio extra en el chat. A ver, ¿cuál es la clave del ejercicio que les he copiado en el chat? ¿Cuál es la clave? Si se dan cuenta es material, ¿no? Porque habla de, me interesa un razonamiento que me ayude a vivir en lo concreto, me interesa el contenido, ¿no? Bien, antes que se nos acabe el tiempo, les voy a compartir las claves de la lectura y los ejercicios acá en el chat. Esto es de la evaluación aquí. Ahí tienen las claves de los ejercicios y de la lectura. Bien, hasta ahí sería la sesión de ahora, chicos, chicas. Chao. Nos vemos la siguiente semana, me parece, o la que viene, no me acuerdo, pero nos vamos a ver pronto. Chao, chao, cuídense, bye, bye. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, gracias.